Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes, que es 15 de marzo de 2019. Vamos con los saludos para Ana Ribeiro. Buen día. Buen día. ¿Qué pasó? ¿Está con un mensaje de último momento? Sí. 20 cosas a la vez. Porque dentro de un rato nomás se toma el avión y se va. Desde ya aviso, el viernes que viene no la tenemos, pero hoy está. Juan Grompone, buen día. Buen día. Fernando Butazzoni. Buen día. Y Óscar Ventura, que vuelve a ser nuestro invitado en esta mesa. Ha participado varias veces ya. Óscar, bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien? Por ahora. Todavía no empezamos la ¿Hasta que la lo mesa. peleemos? Vamos al primer tema. Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior, fue increpado este miércoles por personas que habían sido desalojadas por usurpar viviendas en la zona de Casa Valle. Las cámaras de Telenoche y de Subrayado captaron el momento en que Leal era confrontado por estas personas que lo acusaron de cobarde y de ser incluso un antichorro. Soy antichorro, sí. Soy antichorro. ¿Ah? Yo soy antichorro. ¿Ustedes me gritan antichorro? Sí, soy antichorro. Con todo respeto. Pero viste que me dejas. No, yo no estoy de ningún lado. Estoy del lado que me dejaste en la calle con mis hijos. De ese lado estoy. En declaraciones que realizó el jueves, Leal explicó que estas personas estaban pidiendo que el Estado les entregara una casa, un reclamo que consideró insólito. Algunos tienen niños y creen que por eso el Estado les debe dar una casa, pero esas personas usurparon casas a gente que también tenía niños y ahora quieren aparecer frente a la televisión como víctimas, indicó Leal en Radio Sarandí. El director sostuvo que el Estado no va a realojar delincuentes y si hay una dificultad con niños, el INAU se va a hacer cargo como ya se hizo. Esta gente pone a los niños por delante cuando quieren seguir viviendo de arriba, continuó Leal en su alegato. Estos desalojos del miércoles se realizaron a raíz de una denuncia presentada por la Agencia Nacional de Vivienda por la usurpación de apartamentos en el complejo ubicado en el cruce de Boulevard Aparicio Saravia y la avenida San Martín. Supongo que todos estuvieron atentos a estos hechos, dieron mucho que hablar en estos días. Óscar en particular quería empezar. Bueno, yo no sé si quería empezar, pero ya que me singularizaste de esa manera con el dedo amenazador, te lo voy a hacer. Yo creo que esto tiene connotaciones que van mucho más allá de lo de antichorro o no antichorro, ¿no? El tema es que claramente, si uno mira la política general del Ministerio del Interior, Leal está tomando una postura mucho más derechista que la postura de las autoridades, de lo que Bonomi y demás siempre han dicho, lo que fue la prédica general de izquierda. Resulta muy risible escuchar ahora que qué espantoso, la gente quiere que le den casas. ¡Qué horrible! Piensan que el Estado tiene que darle casas porque tienen niños, cuando en realidad esas políticas de alguna manera fomentar y tolerar ese tipo de cosas ha sido una prédica de la izquierda bastante frecuente, ¿no? Así que es bastante risible en ese aspecto. Lo que sí resulta interesante es si esto es una política o por lo menos a mí me resulta interesante, si es una política, valga la redundancia, una política de sustitución de políticas. Ustedes habrán notado, por ejemplo, que Vázquez ha prácticamente desaparecido de los medios, ha sido, Vázquez no, el presidente, ¿cómo es que se llama? Jorge Vázquez. Jorge, ahí está. El subsecretario del Interior. Prácticamente ha desaparecido de los medios. Bonomi tiene apariciones esporádicas, mucho más esporádicas que las que hacía antes. Sí, sus declaraciones siguen siendo bastante risibles, pero son bastante esporádicas. Y de alguna manera se le ha dado o ha tomado una proyección mucho más grande, Leal y su política de desalojo, de saturación, de criminalización de los criminales, cosa con la cual básicamente todo el mundo está de acuerdo, pero sin atender a aquella prédica de la izquierda de que en realidad todo esto tiene un sustrato social, de que hay una razón por la cual se empieza a llamar criminales a los criminales, delincuentes a los delincuentes, y eso, desde mi punto de vista, es un cierto cambio de discurso. Si el cambio de discurso, el cambio de políticas, la emergencia Leal es genuino porque se convencieron de que lo que estaban haciendo no daba resultado o es porque estamos en un año electoral, quién lo sabe. Bueno,
Como puntapié inicial para la discusión creo que tuvimos bastante. Entonces ahora siguen los demás. Sí, ¿Te dejó pensando? ¿Cómo? ¿Te dejó pensando? No, ¿Cómo que no te dejé pensando? Ahora me ofendo yo. Y bueno, ofendete. Yo creo que yo no voy a entrar en el terreno de especulaciones político-electorales con respecto a problemas que son muy serios que tiene la sociedad. Lo que sí quiero señalar es que esta política que fue iniciada hace ya bastante tiempo en distintos barrios de Montevideo, en Casaballe, en Cerro Norte, en algún otro que no me acuerdo, y ahora aquí en la Avenida San Martín, de alguna manera creo que lo que hacen es poner imponer la presencia del Estado en lugares en los que el Estado estaba omiso o había, digamos, casi como que entregado el territorio, ¿no? Lugares donde el Estado había sido desplazado directamente, ¿no? O había sido desplazado, donde la policía no entraba porque recibía agresiones, etcétera, etcétera. Me parece que yo lo dije ya en esta misma mesa hace como un año y pico, que si no había un proceso de disciplinamiento, yo sé que la palabra es muy dura, de determinadas conductas sociales, ese proceso se iba a dar, y se iba a dar por las buenas o por las malas, se iba a dar en condiciones más o menos razonables o se iba a dar en condiciones muy dramáticas. Y creo que este camino puede ayudar a que se dé en condiciones no demasiado traumáticas o dramáticas. Me parece que el Estado tiene, a través de los organismos competentes, que no es el sociólogo Leal, corrijo a mi buen amigo Ventura, sino que es el Poder Judicial que toma decisiones. Cuando se toman estas decisiones es que además es lo que dijo Leal concretamente, esta gente son delincuentes. ¿Por qué son delincuentes? ¿Porque él sospecha que son delincuentes? No, porque previamente a este desalojo hubo una instancia judicial en la cual ellos, los propios imputados, aceptaron firmar una sentencia, digamos, en la cual eran acusados de ocupar esas viviendas no me sale la palabra ahora. De usurpar viviendas de otras personas. Entonces, estaban tratando, para empezar, con un grupo de personas que habían sido sancionadas por el Poder Judicial. Y esa sanción implicaba, en un acuerdo con los propios imputados, el desalojo de esas viviendas que habían sido usurpadas. Me parece que es un camino que se está recorriendo desde hace tiempo, no desde hace un mes, ni de hace 2 meses, ni de este año electoral, se está recorriendo hace como un año o más, que es un cambio radical de caminos anteriores que no funcionaron, y que muestra no solamente una posibilidad, muestra también un problema social que es muy serio en el Uruguay, y que es el de un sector de la sociedad importante, porque cuando le gritan vos sos antichorro, los que le gritan eso lo están insultando. Es decir, sus valores son totalmente distintos a los valores predominantes en la sociedad, y eso yo creo que tenemos que entenderlo primero para después poder abordarlo como problema. Es decir, no hay una equiparación desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la convivencia. No, son valores totalmente distintos. Ser un antichorro para esa gente es una ofensa, es una catalogación absolutamente negativa. ¿Cuántas veces en algunos de esos barrios se han producido ataques a policías? Claro. Se han formado grupos de vecinos, por supuesto no todos los del barrio, ¿no? Pero se han formado grupos de vecinos que cuando la policía interviene, cuando la policía intenta detener a un sospechoso, terminan hiriendo policías, lastimándolo, destrozando vehículos, ¿no? Estamos hablando de ese fenómeno, en definitiva. Claro. Ana. Los ataques verbales fueron un poco más allá del antichorro, con todo el análisis. Claro, el análisis de significado y semiótico que acaba de hacer Fernando, que es absolutamente correcto. También le dijeron viejo cobarde, ¿por qué no venís sin la guardia? Viejo cobarde, vos y tus policías se meten con nuestras mujeres y nuestros niños. Allí detrás obviamente hay una territorialización de distintos poderes, y hay poderes que, aunque estén acompañados de miseria moral y de la otra, son poderes
cuesta entenderlo a veces, pero son poderes, que se apropiaron de zonas de la ciudad, no solamente de las casas puntuales que abordaron y sacaron al legítimo propietario, se apropiaron de partes enteras de la ciudad en donde los poderes del Estado no entran. Yo creo que el dilema, por lo menos el que a mí como ciudadana me preocupa más, es el del Estado mismo, ¿no? Porque en este país el tan caro vallismo, digo caro en el sentido de querido, a nuestra historia y a nuestra identidad, el tan caro vallismo que fue un puntal tan importante de nuestra democracia, no el único, pero uno de los más importantes, construyó un estado de amparo y bienestar. Y ese estado de amparo y bienestar ha sido interpretado políticamente de diferentes maneras. En términos generales, y haciendo una abstracción muy grande, con todos los matices que se me van a escapar en esta dicotomía, la izquierda fue partidaria en términos generales de que ese Estado era ampliamente responsable, y la derecha, todo esto entre comillas, izquierda y derecha, pues son términos muy discutibles, apostó más al desempeño individual de cada persona y al Estado como un garante de fondo, pero no como un protagonista tan activo. La izquierda llega al poder y por supuesto reflota todo ese discurso y lo apuesta en una victimización de todos los sectores sociales que estaban en los márgenes de la sociedad o con problemas, como los no culpables de lo que le pasaba, culpa de los gobiernos anteriores. Claro, cuando se ponen en esa posición de ahora vamos a corregir, y vamos a corregir la territorialización y darle al Estado el control de zonas que ya no las tiene, cabe la duda que planteó Ventura. Yo entiendo el planteo que hizo, pero creo que me preocupa más allá de las elecciones puntuales de este año. Me preocupa si ese Estado hinchado, gordo, ineficaz, que padece de elefantosis, ese Estado que hemos heredado para bien y para mal, va finalmente a poder las dos cosas: recuperar territorios que tiene que recuperar para el orden, la disciplina, el reconocimiento de una cosa tan básica como la propiedad privada que está desde el fondo de los tiempos en la Constitución, pero no dejar de ser el Estado de amparo y de distribución con criterio social que se supone que fue desde el vallismo en adelante. Sí, me quedo pensando en la situación esta que se vivió el miércoles, ¿no? Los datos que hemos puesto sobre la mesa son todos correctos y los argumentos de Leal son atendibles. Claro. Él está reflejando lo que ocurrió. Ahora, también es cierto que una familia que en 24 horas tiene que dejar la casa en la que vive y que tiene niños a su cargo, se enfrenta a un problema muy serio, a un drama, ¿no? Claro. Ese drama que los noticieros de televisión recogieron con varios testimonios, ¿no? De a dónde iban a ir a vivir, si a un familiar, si veían qué hacían, si depositaban las cosas en otro lado. Hay un problema muy drástico, muy puntual, ¿no? Independientemente de quiénes fueran estas personas, de qué habían hecho antes, ¿no? Juan. Bueno, yo no sé muy bien qué tratar, así que primero, la primera cosa que observo es que esto es patente la brecha social, ¿no? Es decir, lo que para unos es un insulto, para otros es una condecoración, ¿no? De modo que ese es un tema grave, ¿no? Ese es un primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con la Constitución, ¿no? Con la Constitución y el famoso derecho a la vivienda, ¿no? Artículo 45. Tenía para decirlo. La Constitución uruguaya está llena de glosas y de aspiraciones y de deseos. Y eso es una macana, es una gran macana que tenga todas esas cosas. El derecho a la vivienda no es igual que el derecho a la vida. Es decir, en tanto que el derecho a la vida es algo que se defiende, pero que también tiene sus límites, por supuesto, ¿no? El derecho a la vivienda no quiere decir... El derecho a la vida quiere decir que vamos a ocuparnos de defender la vida y si no vamos a ocuparnos de reprimir a los que agreden contra la vida. Pero el derecho a la vivienda no quiere decir vamos a ocuparnos de darte una vivienda y vamos a ocuparnos de no sé qué, ¿no? De modo que eso es así. Confuso, ese es un derecho confuso. Es decir, no se pueden poner en pie de igualdad de un derecho que es positivo con uno que es una aspiración. Ahora, yo quiero recordar que la primera constitución democrática de este mundo, que fue la Constitución norteamericana, que a pesar de que esto que parece que digo parece ser una cosa muy reaccionaria, sí, fue la primera constitución. En uno de los prólogos de la declaración habla de que todo eso está hecho para defender que los seres humanos tienen derecho a buscar la felicidad, ¿no? Pero eso está en el prólogo de la Constitución, no está en el texto, no está en la letra. Es decir, en las considerandos se aspira a la felicidad humana,
pero en la letra se dice las cosas que son los derechos positivos, ¿no? Creo Claro, que porque la felicidad Uruguay no- lo mezcla, ¿no? No, bueno, Claro, pero la no es la felicidad- felicidad, es No, derecho a la búsqueda de a la búsqueda de la que es muy felicidad. concreto. Claro, Sí, sí. es No derecho la a condiciones básicas de bienestar que si toda la población las puede compartir, el Estado debe garantizar que no tienen que quedar algunos fuera de esa condición porque sería una injusticia social básica. No es el hecho de que la Constitución te arregle la vida si el novio te No, deja y te pero- parte el corazón. Pero además La Constitución no está en puede el texto, tanto. pero además Fíjate no lo está en que el dice- texto, está en No, la declaración. está está en la la Pero declaración. en el texto nuestro, de nuestra Constitución, dice: todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propendrá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. ¿Qué tal? En la Constitución dice eso. Bueno, esas cosas O sea, no deben estar en la Constitución. No, que no deben estar, pero están. Quiere decir que cuando la gente le dice nosotros tenemos derecho porque tenemos niños, están simplemente ejerciendo un derecho constitucional. Es el Estado el que está fallando de que esa gente no tenga techo. Fernando, No, yo... tú te sonreías hace unos minutos cuando Juan enfilaba rumbo a la Constitución, a la Sí. Constitución uruguaya. No, a la norteamericana. Perdón, Porque, norteamericana. porque en el prólogo debería haber una enmienda al prólogo, que no la hay, que dijera que esa búsqueda de la felicidad para los ciudadanos estadounidenses podría realizarse en cualquier lugar del mundo. Ah, bueno. No, yo quería señalar otra cosa, la recidiva del delito, del crimen. Hace 48 horas en Manhattan fue asesinado de nuevo a balazos un capo mafioso. Un episodio inédito en la última década en Estados Unidos. Desde que el gran Rudolph Giuliani desbarató la mafia. Ahora resulta que la mafia seguía existiendo, que tenía un capo máximo, que ese capo máximo fue asesinado a balazos en Manhattan hace 2 días o 3 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, es decir, Giuliani hizo un gran trabajo y evidentemente desbarató organizaciones delictivas muy importantes. Pero hay como una recidiva, como una vuelta, como un empeño, como esos hongos que son resistentes a cualquier tipo de fungicida, ¿no? Entonces creo que eso lo tenemos que asumir como una realidad de estos tiempos en el Uruguay, en Montevideo y en determinadas zonas de Montevideo. ¿No vamos a poder con los narcos? Sí vamos a poder, pero vamos a tener claro que poder con ellos no significa eliminarlos definitivamente ni hacer desaparecer ese mundo paralelo, A digamos, menos en el que cual se legalicemos vive. las drogas. ¿Perdón? A menos que legalicemos las drogas, con lo cual desaparece. Sí, bueno, desaparecen los narcotraficantes, después van a venir los traficantes de otras cosas, ¿no? Que ya existen. Que ya existen, que O se sea, van a desarrollar más y se van a desarrollar guerras para conseguir el mercado de las ya armas, estamos en otro de lado. los riñones. Las drogas de- se arregla legalizando. Totalmente Es de la acuerdo única manera. contigo. ¿Algo más, Ana? No, Te dejaron pensando, ellos sí te dejaron pensando a ti. no, yo lo que digo es, hay un tono, hay una cosa tan sutil como el tono, ¿no? Y hubo un tiempo, hace una década atrás, en que todos sentimos que el tono de esos sectores sociales tan problemáticos se había envalentonado. Y es como que ahora la señal es al revés. Creo que todo Es- empezó un día que alguien dijo no sea Nabo Heber. Ahí fue cuando Never. empezó. Never. Sí, no sea Nabo Never. Ahí fue cuando empezó eso. Sí, Pues también. eso es otra discusión. A ver, Sí, esa es otra discusión. Creo ¿Dónde? que ahora hay como un intento de cambiemos el tono y demostrémosles que no pueden hacer todo lo que quieren. Y a eso nadie puede hacer otra cosa que aplaudirlo, solo hacer una nota al pie que diga, caramba, hace años que pedimos que pase eso. También hay que, un último punto, también hay que decir que cuando se cambió el tono, se venía de un tiempo en el cual la cantidad de personas que vivían en la periferia, digamos, de la sociedad en todo sentido, no desde el punto de vista geográfico, sino desde el punto de vista económico, social, cultural, etcétera, era muy importante, era muy numeroso y tenía mucho poder, digamos, desde el punto de vista numérico, ¿no? Entonces, claro, darle voz a toda esa gente implicó ciertas cosas. Sí, les paso algunos mensajes de los oyentes a propósito de la discusión en el primer tema. Pablo dice:
Todos tenemos derecho a la vivienda, según la Constitución, pero no tenemos derecho a sacársela a nadie para obtenerla. Eso no es culpa del Estado, señala. Después, Magdalena dice, yo como ciudadana no siento pena por los usurpadores, sino por las familias, también con niños, que fueron despojadas y echadas de sus lugares de forma violenta. Ese fue el origen de la historia, ¿no? Quienes habitaban antes esos apartamentos, esas casas. Dios dirá dónde están ahora, ¿no? Después está este otro mensaje, se lo he terminado en 925. La Constitución le da techo a delincuentes, sí, la cárcel, dice. Y por último, Albérico dice, si cualquier integrante de la mesa visitara como yo Villa García o sus alrededores, no dirían tan ligeramente que el efecto Leal está consolidado. Lo que se permitió durante 15 años no se resuelve en uno, con alguna demolición que otra. No, nadie dijo eso. No, nadie dijo eso. Capaz que Albérico entendió mal. Y yo he pasado por Villa García varias veces.